Continuando con el tema de compresión, en el último video les había dicho que haríamos ejemplos del cálculo de las K, pero primero vamos a ver las fórmulas del diseño de compresión y luego hacemos un ejemplo ya completo, calculando lo que son los factores de longitud efectiva, que son las K, y haciendo una revisión de un perfil, ¿no? un ejemplo completo. Bien, entonces el capítulo E es diseño de miembros a compresión. Este capítulo es del manual de la ICC. Igual creo que no se los he mandado, pero se los voy a enviar. Tanto en español como en inglés. Ya que a veces hay ciertos errorcillos ahí en la versión en español, que en la versión en inglés viene bien, ¿no? Entonces, este capítulo abarca el diseño de miembros solicitados a compresión axial aplicada en el eje centroidal. Y el capítulo está organizado de esta manera, desde el E1 hasta el E7. Nosotros vamos a ver hasta el E4, hasta aquí, que prácticamente disposiciones generales, longitud efectiva, eso ya lo vimos en los videos pasados. Y prácticamente veremos lo que es pandeo proflexión de miembros sin elementos esbeltos y pandeo flexotorsional para miembros sin elementos esbeltos. Es muy importante esto, si cuenta con elementos esbeltos o no cuenta. Ahorita vamos a ver cómo se clasifica un elemento para que sea considerado esbelto o no esbelto. Bien, disposiciones generales, prácticamente la resistencia de diseño de compresión, phi p nominal, se debe determinar de la siguiente manera, donde la resistencia de compresión nominal es la menor valor obtenido de acuerdo a los estados límites que aplican al pandeo por flexión, pandeo por torsión y pandeo por flexotorsión. Si recuerdan, cuando vimos los estados límites de falla, vimos que un miembro falla por pandeo. El pandeo puede ser del miembro o de la placa, que es el pandeo local. Dentro del pandeo de miembro pues está el pandeo de miembro por flexión, por torsión y por flexotorsión, que es lo que menciono aquí, ¿no? Por flexión, por torsión o flexotorsión. Aquí no menciona el pandeo local porque el pandeo local entraría cuando hay elementos esbeltos. Entonces el phi pues vale 0.9, ¿no? Usando, claro, el LRFD, recuerden esto, ¿no? Nosotros estamos manejando lo que es esta metodología. Aquí hay un pequeño resumen de las tablas. Lo que aplicaríamos, ¿no? Depende de la sección transversal, qué sección utilizaríamos, ¿no? Por ejemplo, si la sección transversal es un perfil W o un 3 placas, perfil S, si el elemento es sin elementos esbeltos, utilizaríamos lo que es el capítulo de 3 y el E4, donde los estados límite de falla son el pandeo por flexión y pandeo por torsión. En caso de que hubiera elementos esbeltos, nos iríamos al capítulo de 7 y entraría lo que es pandeo por flexión, pandeo por torsión y local backlink, que es pandeo local, ¿no? Entonces aquí nos resume prácticamente cuando es una sección canal, lo que es una sección y no simétrica, ¿no? Que son elementos asimétricos, pues ya iríamos al capítulo E3 y E4, pero aquí sería revisión por pandeo por flexión y flexotorsión, ¿no? Entonces así nos va resumiendo. Depende la geometría de la sección, pues es el capítulo que vamos a utilizar. Acá abajo nos resume, ¿no? FB es... Lo que pasa es que no coinciden porque la abreviación la maneja en inglés y la traducción aquí en español, ¿no? Aquí es flexural backlink o pandeo por flexión, el TB pandeo torsional, FTB pandeo por flexotorsión y lo que es el pandeo local, ¿no? O local backing en inglés. Entonces aquí está resumido lo que es cada abreviación de acá arriba, ¿no?
Bien, aquí nos habla un poco de la longitud efectiva, el factor K, la relación KLNR, que todo eso ya lo vimos en el capítulo, en los videos anteriores. Entonces esto prácticamente, aquí nos manda ahí unos anexos a un capítulo a calcularlo, pero nosotros ya vimos cómo se calcula, ¿no? Una recomendación para los elementos de compresión es que el KLNR, o la relación de esbeltez, no exceda 200, ¿no? Esto es un estado límite de servicio, pero no se recomienda que exceda 200, ya que si excede 200, pues ahí hay problemas de estabilidad de la columna, o su resistencia realmente no sería muy poca, ¿no? Sería muy poca cuando ya el miembro se esté pandeando. Entonces, si la relación del KLNR es mayor que 200, se recomienda cambiar de perfil. Bien, entonces, pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es esto, que es un elemento, o sea, cuando un elemento tiene secciones o placas esbeltas o no esbeltas, ¿no? Entonces, mismo en este manual, en la página 82, viene una tabla que clasifica a los elementos, ¿no? Viene un límite, fíjense aquí. Bueno, aquí la tabla dice elementos de compresión, miembros sujetos a compresión axial. Es importante no confundirla porque viene otra más abajo. Pero esta es cuando hay miembros a flexión, ¿no? Entonces, para compresión, en este capítulo, vamos a usar la tabla B4.1a. Entonces, hay que entender esta tabla primero, ¿no? Aquí nos dice el caso, 1, 2, 3, hasta el caso en este 9. Y aquí algo importante es que nos clasifica, fíjense aquí, elementos no atiezados y elementos atiezados. Entonces necesitamos revisar qué es eso, ¿no? Un elemento atiesado. Un elemento atiesado son aquellos que están apoyados a lo largo de sus bordes longitudinales, ¿no? Prácticamente para el estudio de lo que es el pandeo local se estudiaron placas aisladas con condiciones de apoyo distintas, ¿no? Entonces, la definición de atiesado o no atiesado va a depender de las condiciones de apoyo de los extremos de la placa. Entonces, un elemento atiesado es aquella placa que está apoyada en ambos bordes a lo largo del plano paralelo al plano de la carga, ¿no? Entonces, un elemento atiesado es un elemento que es continuo, que está apoyado en ambos extremos, mientras que un elemento no atiesado son aquellos apoyados a lo largo de uno de sus bordes longitudinales, ¿no? Paralelos a la dirección de la carga en compresión. Entonces, ¿cómo se define eso? De hecho, aquí la misma tabla nos los clasifica, ¿no? Nos dice, mira, estos son elementos atiesados, perdón, no atiesados, y estos atiesados. Entonces, ¿cuáles son los elementos no atiesados? Patines de los elementos, ya sea de secciones W, de ángulos o de canales. Algo que importante es determinar o definir que para los patines, sabemos nosotros que los patines pues son el ancho del patín es este, ¿no? Completo. Pero si nosotros observamos esta placa, necesitamos, como la clasificación se hace, depende de los apoyos de los extremos, pues si la tomamos completa, estaría apoyada en el centro, ¿no? Nada más. Entonces en los extremos pues no sabría qué apoyo tiene. Por lo tanto, lo que se hace en los patines es dividirlo, o partir los patines a la mitad, como lo hace este esquema, ¿no? Fíjense que aquí, en vez de tomar BF del patín, solamente toma la mitad. Entonces, partiendo a la mitad el patín, pues ya nos quedan dos placas. Entonces,
Ahora sí, esta placa, ¿dónde está conectada? Está conectada en sus dos miembros, en sus dos extremos, perdón, o en un extremo. Si nos damos cuenta, el extremo izquierdo está unido al alma, mientras que el extremo derecho está libre. Por lo tanto, está conectada solamente en uno de sus bordes, se considera un elemento no atiezado. Por eso es no atiezado. Lo mismo para el patín de un canal. Un extremo está conectado al alma, mientras que en el otro está libre. Una sección T es lo mismo, se divide, un extremo conectado, el otro libre, sección no atizada. Una placa intermedia por ahí para un perfil en secciones armadas, mismo caso, ¿no? Un extremo conectado, el otro libre, sección no atizada. Y lo mismo para lo que es un ángulo, ¿no? Entonces, eso es lo que es un elemento no atizado. Un elemento atizado, como ya lo dijimos, son aquellos apoyados a lo largo de sus dos bordes longitudinales. Entonces, desde el caso 5 al caso 9, dice que son elementos atizados. Y aquí nos habla del que es el alma. Fíjense, el alma de un W está en el extremo superior e inferior conectado, es un elemento atizado. El alma de un canal, lo mismo. Las partes que conforman un PTR, un HSS, pues esta está conectada en ambos extremos, esta también, esta también, esta también. Aquí las cuatro partes serían elementos atiezados, ¿no? Secciones armadas, ¿no? Placas sobre perfiles soldados que están en ambos extremos se consideran que están apoyados, un elemento atiezado. Lo mismo si es atornillado, ¿no? Una sección circular, pues todo su elemento es continuo, ¿no? Aquí no podemos definir placa, sino que es uno solo y está conectado, ¿no? Y hay un caso que dice para todo elemento atiezado, aquí le puse un atiezador, o sea, todo elemento atiezado, pues aquí nos da una pequeña fórmula, ¿no? O sea, si ustedes ven una figura, una figura geométrica que no está definida aquí, pero ambos extremos están continuos, se usa esta fórmula, ¿no? O sea, todo elemento atiezado. Bien, entonces así se define un elemento atiezado y no atiezado. Entonces aquí nos dice descripción del elemento. El caso 1 aplica para alas o patines de perfiles laminados, planchas conectadas a perfiles laminados, patines de pares de ángulos, es este, conectados continuamente, patines de canales y patines de secciones T. Entonces, ese es el caso 1, ¿no? El caso 2, alas de perfiles I o patines de perfiles I soldados. O sea, aquí lo que se refiere es que van a decir este y este son iguales, ¿no? Estos dos, pero no. Este es un perfil W laminado, mientras que estos son perfiles armados, perfiles de 3 placas. O sea que esta es placa patín superior, alma y patín inferior y se unen por medio de soldadura. Alas o patines de perfiles ángulo, laminados, patines de pares de ángulos, separados, alas, patines de pares de ángulos con separadores, que son estos, y todo tipo de elemento no atiezado. O sea, igual mismo caso que acá abajo, ¿no? Si hay un elemento que no está escrito aquí, pero es un extremo está conectado y el otro está libre, se aplica este caso, ¿no? Esta fórmula. Y aquí tenemos almas de secciones T. Esta fórmula se utiliza, ¿no? Y ahora sí empezamos con los elementos atiezados, que son almas de secciones W, con simetría, con doble simetría y secciones canal. Paredes de secciones HSS, rectangulares y cajones de espesor uniforme, ¿no? O sea, se usan 4 placas de espesor uniforme, pues se aplica este criterio, ¿no? Alas, aquí son placas conectadas a los patines de secciones, ya sea W o cualquier tipo de sección. Aquí no especifica, aquí se concentra en la placa, no en la forma que tiene el perfil al que se está conectando, ¿no?
Y aquí nos dice la relación ancho-espesor. B entre T, B entre T. Aquí nos está diciendo qué es B y qué es T. B entre T, aquí D entre T, H entre TW, B entre T, B entre T. Fíjense, todos son relación de aspecto, longitud entre espesor. Solamente en los circulares se aplica lo que es el diámetro, ¿no? Entonces, esta fórmula es el límite para determinar si nuestra sección es esbelta o no esbelta. Prácticamente depende de la elasticidad y el esfuerzo de flexión por un factor, ¿no? En todos los casos es de esa manera. Entonces, si la relación ancho-espesor es menor si esto es menor que esto, se considera que es una sección no esbelta. Pero si esta relación es mayor que esto, se considera un elemento esbelto. Entonces, mientras nuestras relaciones ancho-espesores sean menores que este límite, dependiendo del caso que aplique, es un elemento no esbelto o sin elementos esbeltos, ¿no? Aplicaríamos lo que es el capítulo E3 de las fórmulas. Pero si nuestra relación es mayor que esto, que este límite, ya es un elemento esbelto, ¿no? Y el capítulo E3 pues no es aplicable, nos tendríamos que ir al capítulo E7. En todas las fórmulas no hay ninguna variable excepto aquí, que es el KC, que debería decir inciso A, que no viene. Bueno, estos son para elementos a flexión, lo vamos a ver cuando lleguemos a flexión, la siguiente unidad. Y aquí nos debería explicar qué es el KC. Es lo que les digo, a veces en el español cuando se traduce pues no se traduce muy bien. Y ahí a veces ciertos errorcitos, ¿no? Tanto de traducción, a veces de números por ahí. Hay que estar muy cuidado, alerta en eso, ¿no? Entonces, si nos vamos a lo que es en inglés, fíjense, igual las fórmulas son las mismas. Aquí viene que nos manda la referencia A. Y aquí sí tiene, ¿no? O sea, A. Y nos dice que el KC es 4 entre la raíz de H entre TW. Entonces aquí sería H entre TW. TW es el espesor de lo que es el alma, ¿no? Entonces el KC se calcularía así en caso de llegar aquí, ¿no? Entonces este es en inglés y el otro lo tenemos aquí en español. Entonces esto es lo que se refiere a lo que es la sección compacta, esbelta o no esbelto, ¿no? Entonces también si nuestra sección tiene elementos esbeltos, pues ya entra lo que es el pandeo local, ¿no? Lo que vimos acá en aquí, pandeo local o pandeo de la placa. Si nuestra columna tiene puros elementos no esbeltos, es sin elementos esbeltos, no se revisa esta forma de falla, ya que primero ocurriría pandeo de miembro, ya sea por flexión, por torsión o por flexotorsión, antes de que ocurra el pandeo local. Pero si la sección tiene elementos esbeltos, el pandeo local podría ocurrir antes de que ocurra pandeo de miembro, ¿no? Ya sea por flexión, torsión o flexotorsión. Entonces ya tendría que revisar ese estado límite. Por eso es que aquí en esta tabla nos dice, ¿no? Fíjense, si no tiene elementos esbeltos, no entra el local backlink o el pandeo local, LB. No entra en la revisión, solamente se revisa pandeo de miembro. Pero si hay elemento esbelto, ya ahora sí entraría lo que es el pandeo local, local backlink.
Entonces debemos de cuidar siempre eso cuando revisemos los perfiles, pues ver que no tenga elementos esbeltos. No significa que no se puede utilizar, simplemente que puede que ocurra, eh, hay que revisar ese estado límite de falla, ¿no? Ya también entraría en la revisión de los estados límites de falla. Bueno, entonces ya quedó claro lo que es elementos esbeltos y no esbelto. Entonces el E3 aplica, fíjense, es muy claro, pandeo por flexión de miembros sin elementos esbeltos. Entonces aquí nos va a decir cómo determinar la resistencia de un elemento sujeto a compresión. La resistencia de compresión nominal debe ser determinada basada en el estado límite de pandeo por flexión, ¿no? Entonces nos dice que P nominal es igual a F crítico o esfuerzo crítico por el área bruta. Entonces dice, la tensión de pandeo por flexión se determina como sigue. Dice, cuando K en R, ya vimos que es este factor, ¿no? Longitud, radio de giro, y el factor de longitud efectiva K, que ya sabemos cómo se calcula, ¿no? Con las fórmulas o con los nomogramas que hemos visto en videos anteriores. Es menor o igual a 4.71 raíz de entre FY, o nos da otra opción aquí, ¿no? Si el FY entre el FE es menor o igual a 2.25, se usa esta ecuación para calcular el esfuerzo crítico. Esta ecuación corresponde al pandeo inelástico. Esta ecuación corresponde a lo que es pandeo inelástico. O se puede decir que es una columna intermedia, ¿no? Cuando cae en este parámetro es una columna intermedia y el pandeo es inelástico. Pero cuando K en R es mayor que 4.71 raíz de entre FY, o en todo caso FY entre FY mayor a 2.25, el esfuerzo crítico es 0.877 por FE. Y en este caso corresponde a columnas largas y el pandeo es elástico, ¿no? Cuando se usa esta fórmula, pandeo elástico; cuando se usa esta, es pandeo inelástico. ¿Qué nos va a definir eso? Pues la relación KLNR. Y aquí nos especifica donde FE es la tensión de pandeo elástico determinada de acuerdo a la ecuación E34. Vamos a ver. Aquí está, E34. Esta ecuación les debe ser muy familiar, ya que es la ecuación de Euler, ¿no? La ecuación que vimos anteriormente. Entonces lo que hace el reglamento es decir, ok, para columnas largas o pandeo elástico es aplicable la ecuación de Euler, pero adicionalmente le vamos a meter un factorcito para considerar pues todas las idealizaciones que hace la ecuación de Euler, ¿no? Recordemos que es una columna totalmente recta, material continuo, isotrópico, homogéneo, todo ese tipo de cosas que en campo pues no son reales. Lo que es el AISC pues mete su factor, ¿no? Adicionalmente pues para, para, para omitir todo eso, ¿no? Todo lo que se considera al deducir la ecuación. Entonces, una vez que tenemos FE, pues venimos aquí, dependiendo nuestro KLNR, aplicamos lo que es el esfuerzo crítico, ya sea inelástico o elástico. Y ya que tenemos el F crítico, lo multiplicamos por el área y tenemos la P nominal, que para calcular la P resistente, pues se va a multiplicar por el punto 9, ¿no? Que es el phi que vemos acá arriba. Entonces, pues, antes de multiplicar por el phi, pues necesitamos agarrar el menor valor, ¿no? De flexión, torsión y flexotorsión. Entonces, este primer caso es para pandeo de miembro por flexión, ¿no? Estas dos ecuaciones. Bien, entonces, siguiente, resistencia a compresión
de pandeo torsional y flexo torsional de miembros sin elementos esbeltos. Aquí es donde se van a ver las otras dos, el pandeo por torsión y pandeo por flexo torsión. También es muy claro aquí el reglamento, ¿no? De miembros sin elementos esbeltos, o sea, sin almas y sin patines esbeltos. Fíjense, esta sección se aplica a miembros con simetría simple y asimétricos y ciertos miembros con simetría doble, tales como columnas cruciformes o armadas, sin elementos esbeltos, como se define en la sección B4.1. La B4.1 es la tabla que acabamos de ver. Para elementos solicitados en compresión uniforme. Adicionalmente, esta sección se cubre todos aquellos miembros doblemente simétricos sin elementos esbeltos cuando la longitud no ariostrada torsional excede la longitud lateral no ariostrada. Estas disposiciones se aplican a ángulos simples en los cuales B entre T es mayor que 20, ¿no? La relación de esbeltez. Entonces fíjense aquí, la resistencia nominal a compresión debe ser determinada basada en el estado límite de pandeo por flexotorsión y torsión de la siguiente manera. P nominal es igual al F crítico por el área. Van a decir ustedes, bueno, es igual que el de arriba. A diferencia que el F crítico pues se va a determinar de otra manera. Dice, la tensión crítica o F crítica se determina como se indica a continuación. Para secciones doble ángulo y T en compresión. El F crítico es esta ecuacióncita que está aquí. Bueno, es la E42. Dice, donde FCRY se toma como F crítico en ecuación E32 o E33 para pandeo por flexión en torno al eje de simetría. O sea que esta FCRY se toma como F crítico de la ecuación de arriba, ¿no? De la que acabamos de ver. Ya sea, dependiendo del caso, ¿no? Si cae en R menor a este valor o es mayor, ¿no? Y KLNR más KLNR KLNR más KL entre RY, aquí no se alcanza a ver si es RX, vamos a ver en el 2010. Si hay ciertas cositas siempre que no las ponen, ¿no? Entonces es importante revisarlas. Ok. Ok, dice que es igual, a ver si lo pone. No, fíjense, aquí dice, a ver, en torno al eje Y de simetría y bueno, dice, es un poco confuso, ¿no? Generalmente manejo este de aquí, el que está en inglés, donde dice que el KLNR se toma como KY entre L entre RY, ¿no? Para secciones T, y KLNR es igual a KLNR modificado de la sección E6 para ángulos dobles en compresión, ¿no? Y nos dice que el esfuerzo crítico en Z es el módulo de rigidez cortante por J entre el área bruta por R0 testada al cuadrado, ¿no? Estos valores ahorita lo vamos a definir, ¿no? Entonces, como que aquí hay algo extraño, ¿no? Aquí debería ser igual, en vez de más, debería ser igual. Para secciones T en compresión uniforme, un poco rara la traducción, ¿no? Y KLNR debe ser igual a KLNR modificado de la sección E6 para miembros comprimidos o para miembros en compresión formados de ángulos dobles.
y nos dice que el FCRZ es igual a esta ecuación, ¿no? Entonces esta ecuación aplica para ángulos dobles y secciones T. Dice, para todos los otros casos, F crítica debe ser determinada de acuerdo a la ecuación E32 o E33 usando el esfuerzo de pandeo elástico torsional o flexotorsional determinado de la siguiente manera. Entonces, para todos los demás casos, se va a utilizar las mismas ecuaciones. Esto de aquí, ¿no? Para el F crítico. Pero lo que cambia es el FE. El FE ya no lo vamos a calcular de esta manera, sino que se va a calcular dependiendo de lo que diga aquí. Para miembros de simetría doble, esta sería el FE. La ecuación E44. Para miembros con simetría simple, donde Y es el eje de simetría, entonces se utilizaría esta ecuación. Y para miembros asimétricos o que no tengan ninguna simetría, FE sería el valor más pequeño de las raíces de esta ecuación. Una ecuación cúbica y pues el valor más pequeño sería el FE. Entonces todo lo que está acá arriba pues aquí lo vamos a definir. AC es el área bruta, CW constante de alabeo en centímetros a la sexta. FX pues sería el pandeo elástico alrededor del eje X. FY pandeo, el esfuerzo de pandeo elástico respecto al eje Y el FZ pues sería prácticamente pandeo por torsión respecto al eje vertical, sería esta ecuación, ¿no? El módulo de cortante del acero es una constante, 77.200 megapascales o 790.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Aproximadamente son, en sistema inglés, 11.200 KSI, ¿no? 11.200. H es igual a esta ecuación, 1 menos x0 al cuadrado más y0 al cuadrado entre r0 testada al cuadrado. Y x y y son los momentos de inercia de los ejes principales, constante torsional es la j, por las k, factor de longitud efectiva para pandeo en x, y z respectivamente. R0 testada, radio de giro polar en torno al centro de cortante. R0 al cuadrado pues se calcula con esta ecuación, ¿no? X0 al cuadrado más Y0 al cuadrado más inercia en X más inercia en Y entre el área bruta. Rx y Ry son los radios de giro y X0 y Y0 son las coordenadas del centro de cortante respecto al centroide, ¿no? Entonces, muchos de estos parámetros los vamos a encontrar en las tablas, ¿no? Por ejemplo, en el manual que vimos, por ejemplo, aquí tenemos lo que es la J y la CW para secciones W. El centro de cortante no viene para su perfil W, ya que X0 y Y0 son 0, o sea, es un elemento simétrico. Generalmente este criterio aplica para lo que son secciones de un eje de simetría. No sé si ustedes recuerdan en mecánica de materiales cuando se miraba, pues así se llama, ¿no? La unidad centro de cortante, por ejemplo, de un perfil W, perdón, de un perfil canal. Más o menos algo así. Que nos decía en qué parte se debe aplicar la carga. Ya vemos que un canal tiene más o menos estas coordenadas de centroide. Si nosotros aplicamos la carga en el centroide, ¿no? El canal se iba a torcer, ¿no? El canal se iba
y va a ser como una, si va a, vaya a flexionar, o sea, hacia abajo, pero también con cierta torsión. Entonces la pregunta en mecánica de materiales era a qué distancia debo aplicar la carga para que el perfil no tenga rotación. Creo que le llamaba E0, ¿no? O centro de cortante. Entonces a esa distancia se le llamaba centro de cortante. Entonces, por ejemplo, en una sección canal, en el eje Y, o sea, si nosotros volteamos el canal, no tendríamos ningún problema, ¿no? En aplicar la carga en el centroide y no habría ningún problema. Entonces, en el eje vertical, pues no, es 0, el Y0, en este caso Y0 es igual a 0. Mientras que el X0, pues va a ser igual a la distancia esa, ¿no? Centro de cortante, al E0. Entonces, en un perfil W, por eso no maneja esos valores, ¿no? No maneja el E0. Pero si nos vamos nosotros a una sección canal, por ejemplo, aquí está, ¿no? Centro de cortante, L0, sección canal. Fíjense aquí, incluso la especifica, ¿no? Es esta distancia. Sería lo que es el E0, aquí está, ¿no? Entonces prácticamente es lo que sería el X0, ¿no? Entonces, en las ecuaciones que estamos viendo, por ejemplo, para una sección canal, el X0 valdría L0 y E0 sería, pues, 0, ¿no? X0 y Y0 serían para cuando o sea, en ningún eje, si la carga la aplico en el centroide, eh, el elemento baja sin torcerse, ¿no? Entonces, esos serían los valores. No aparecen como tal, no aparece como X0, pero sabemos que es el E0. Incluso fíjense, R0 testada, creo que sí lo maneja, miren, fíjense, R0 testada, no hay necesidad ni de calcularlo, ¿no? Es como para verificar en caso de que quisiéramos estar seguros, pero R0 testada ya lo da. Simplemente tendríamos que elevar al cuadrado, ¿no? R0 testada al cuadrado. Entonces el valor que nos da la tabla es R0 testada. Simplemente multiplicamos, lo elevamos al cuadrado. Entonces, esa es la manera de hacer los cálculos, ¿no? Entonces dijimos que aquí ya está, sería hasta el E4, ya lo que es el E5, el E6 y el E7 no lo vamos a ver en el curso, ¿no? Sí parece un poco complicado en las fórmulas, pero ya haciendo un ejemplo de esto se va simplificando, ¿no? Realmente no es tanto problema aplicar las fórmulas, o sea, las fórmulas ya vienen, de hecho se hace el manual, pero prácticamente lo que más tiempo nos llevaría sería prácticamente calcular lo que es los factores de longitud efectiva, ¿no? Calcular el GA, el GB y con las ecuaciones calcular las K. Fíjense, otra cosa también que me pasaba a decirles es que a los perfiles W ya trae los criterios, ¿no? Para sección compacta. Ya hablamos aquí que página 82, ¿no? Para el alma es, fíjense, B entre T, pero nosotros sabemos que el perfil W es BF, ¿no? BF es el ancho del patín. Entonces, aquí nos dice BF entre 2.
aquí nos está diciendo prácticamente que la relación ancho-espesor para el patín, por ejemplo, para el primer perfil, que es un 44 por 335, es 4.50. Entonces, si esto es, si 450 es el valor que nos da esta relación, es menor que esto, es un elemento no esbelto. Pero si es mayor que este límite, pues sería un elemento esbelto. Y lo mismo hace para el alma, H entre TW. Para el alma, que sería H, perdón, aquí H entre TW, ya nos está diciendo cuánto es el factor. No hay necesidad de calcularlo, ¿no? Simplemente vamos a las tablas y ya aquí está el criterio de sección compacta, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces este es para el patín, perdón, este es para el patín y este sería para el alma. No en todos los perfiles los da, solamente en las secciones T y secciones W. En los demás perfiles sí hay que calcularlo, pero es muy sencillo, ¿no? Simplemente agarramos longitud, en este caso por ejemplo de un patín, de un canal, el ancho del patín del canal entre el espesor del patín del canal, ¿no? Y así se calcula. Entonces esa es la manera de calcular las secciones, si es con elementos esbeltos o sin elementos esbeltos, ¿no? Entonces, prácticamente esta es la manera de hacer los cálculos para elementos sujetos a compresión de la sección E1 a la E4, ¿no? Ya E5, E6 y E7, donde es miembros armados o con elementos esbeltos, no entran en el curso. Bien, ahora sí, ya lo siguiente pues sería empezar a hacer ejemplos. Desde calcular las K hasta hacer la revisión de los elementos de compresión y ya después ver cómo es el proceso de diseño, o sea, cómo empezar a diseñar elementos a compresión.